de el aprendizaje, Señor, de este bello libro que vamos a iniciar hoy, el libro de Gálatas, Señor. Bendecimos al maestro que con tanto empeño nos ha estado enseñando un libro tan maravilloso como lo es Romano. Gracias, Señor, gracias, Padre, por cada experiencia de aprendizaje que tú nos das, porque nos alimentas el alma. Gracias, Señor. Síguenos instruyendo, síguenos enseñándonos, Señor, como siempre lo hace. Gracias, Padre, que a cada uno de nosotros, los integrantes de este grupo, nos sea de beneficio, de gran satisfacción el aprender un poco más de la palabra. Gracias, Señor, porque estamos terminando el aprendizaje de este bello instituto bíblico, Señor, que ha sido maravilloso para el crecimiento espiritual de cada uno de los que nosotros estamos aquí. Bendecimos a nuestros maestros que de una forma muy entregada, muy sacrificada, se han sacado su tiempo para cada uno de nosotros poder aprender un poco más de lo que tú quieres que nosotros demos por gracia a lo que por gracia estamos recibiendo a través de ello. Amén, amén, amén. Amados. Amados, quiero saber si han tenido dificultades. Un hermano, creo que Federico, le ha preguntado en el grupo eh, con respecto a la tarea de los Gálatas, que yo había puesto romanos ahí, causó un poco de confusión. Quiero saber si han podido ver la tarea y el libro que está en el link del alumno, que se llama Gálatas es para ti, de Timothy Keller. Sí, yo la pude abrir. Ok. Yo también, maestro. So- sí, solo una preguntita, maestro. Si mal no Nosotros también, recuerdo, maestro. creo que usted dijo que había que leer la introducción del libro para llenar las preguntas, pero de acuerdo a lo que veo, no es la introducción, sino el libro completo. Es así, ¿verdad? Como el libro completo. Sí, porque ahí está señalizando en cada pregunta dónde se va a encontrar la respuesta en cada capítulo Ujú. del libro. Página tal, a esa. Pero no están todas las páginas. Por ejemplo, ¿puedes ver la pantalla? Ahí sí, ok. Por ejemplo, la pregunta 3 dice de la 24 a la 30 y después brinca a la 63. Ahí Ah, tiene bueno, ok. 33 Sí, páginas que sí. se... Luego, Ya, ya. en la pregunta 6 de la 93 se brinca a la 131. Ahí hay 40 páginas menos. Entonces Sí, sí. tampoco es tan largo, pero no quería ponerle la cara de que fuera todo el libro, en realidad. Maestro, esas preguntas, yo supongo que uno va a copiarla y a desarrollar una por una. Sí, pero son preguntas. Luego que uno lee el libro, son preguntas de reflexión. Por ejemplo, ¿de qué manera obró Dios en tu vida? Es una pregunta muy personal. Por ejemplo, Correcto. ¿en cuál de los tres peligros modernos del falso evangelio podrían tú o tu iglesia caer con facilidad? Sí, hay que leer esa sección del libro para saber cuáles son esos tres peligros que menciona el maestro, el pastor Keller, para poder responderla. Pero ya eso es algo Ya, yo aplicándolo a mi caso particular o a mi iglesia particular, porque él está aplicando la enseñanza del libro de Gálatas y lo está llevando a nivel práctico, al nivel de uno, la iglesia local. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo le creas el evangelio? Eso es algo que él te lo va a mencionar, el evangelio, pero al final va a pasar por ti, porque la idea es que nosotros seamos transformados en conocimiento. Esta materia, por lo menos a mí en particular, me ha ministrado mucho, mucho. Yo diría que de la que más me ha ministrado a nivel particular, con una doctrina que se supone que es como lo más básico, justificado por la fe. Pero meditar en estas verdades, como que uno vuelve como que va a nacer de nuevo, no sé, como que uno vuelve como un niño así a volver a ver eso, es esa salvación, esa gracia del Señor. Entonces, a mí en lo particular me ha afectado mucho, mucho como maestro. Hay otras materias que yo he aprendido cosas
wow, muy profundas, por ejemplo, en teología sistemática, que me han llevado a llevar temas muy profundos, pero a nivel personal de mi relación con Dios, de mi reflexión, eh, todo lo que estuve leyendo de Romano, meditándolo, a mí me ha ministrado bastante. Lilian Hernández levantó la mano. Profe, yo tengo una duda. ¿El libro es para que lo busquemos nosotros? No, el Porque es libro que yo no lo veo en el... dice, que después lo puse porque al principio no lo había puesto, dice, el libro necesario para esta tarea está en la carpeta del alumno. Cuando usted, Lo estoy buscando en la carpeta de la luna. mira aquí, estamos en Google Classroom, Sí. estamos aquí a trabajo en clase. Y hay una parte aquí arriba que dice material del alumno. Tiene unos, como Ok, unos, yo creo que por alguna razón no me está saliendo trabajado en clase. Ok, hay material. el material del alumno, hay un Material del link, alumno. y ese link, Perfecto. ahí cuando usted entra, vamos a ver, espérate. Ahí Cuando va el libro. sale esto, sale la presentación, que la presentación en PDF de la materia, cada cierto tiempo yo la voy volviendo a grabar y la voy actualizando según se va generando el contenido que vamos generando cada semana. Porque no la tengo completa, porque la estamos haciendo en vivo, como decía, esa materia es nueva para mí. Entonces, esta es la presentación, la misma presentación que, con la que yo voy exponiendo, para que ustedes puedan repasar y releerla. Aparte de la presentación, está donde dice libros, y en libros dice Gálatas es para ti, de Timothy Keller. Y ese es el libro que se utiliza. Así que no tienen que buscarlo. Perfecto. Sí, ya lo vi. Lo que pasa es que ahorita no me salía esa pestaña. Decía, pero ¿dónde está? Ok. Era que faltaba que usted lo dijera. No, el calendario para finalizar este trimestre es el 25 de agosto. Ya estamos a 4 de agosto. Es bueno que vayan ya preparándose para el examen final, es decir, porque si lo dejamos para cuando falta una semana, uno se atiborra de cosas y al final es como cuando uno come apurado y no disfruta los alimentos. Entonces, tienen la presentación. Maestro, perdón, Lenis, de este lado, Dios le bendiga. Yo pensé que usted iba a dar un examen de Romanos primero y después de Gálatas, ¿es junto? Va a ser junto porque por lo general los trimestres de difícil son de 14 semanas. Este fue de 12. Porque cuando dio Ya. el break del otro trimestre se tomó mucho tiempo haciendo muchas tutorías. Entonces este trimestre fue más corto. Si daba un examen de romanos, por lo general me gusta dejarle nada más ese día el examen y no doy contenido. Entonces íbamos a perder esa clase. Entonces por eso lo unifiqué. La mayor Ok. parte es romanos. Gálatas es mucho más breve y se nos va a hacer más fácil, pero es bueno que con la presentación la repasen y cualquier punto de la presentación que no entiendan, bueno, pero la grabación, déjame buscar la grabación, a ver esta parte. Y cogen una macota y empiezan a apuntar, porque cuando uno vuelve, a mí por ejemplo, cuando yo escucho un sermón de alguien en internet, y es un sermón de un contenido doctrinal, me gusta escucharlo dos veces. Y sea devocional o como sea, yo no sé por qué, pero cuando uno escucha un sermón dos veces, siempre ve cosas la segunda vez que no vio la primera. Y uno aprende mucho más. Eso me lo enseñó un amigo mío y nosotros tenemos esa costumbre. Entonces, como son muchas clases, hay partes que uno puede volar, otra parte introductoria, esta parte fue pase de lista. Entonces, al final, uno busca los temas que más le interesen y vuelve y capta eso, para que cuando llegue el examen final no vayamos en la confianza de que, bueno, un examencito, yo lo adivino ahí, yo oro y Dios me revela. No, que podamos realmente aprovechar el contenido y que nos vaya bien en el examen final. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? El examen, pregunta Patricia, eh, probablemente sería el mismo 25 de agosto, al menos que no nos dé tiempo. Entonces, si no, habría que dejarlo para la semana siguiente, pero solamente sería el examen, que sería ya los primeros días de septiembre. Si nosotros podemos terminar la materia entre hoy y el próximo lunes, el examen sería el 25, si no, sería la siguiente semana.
Entonces, tengo que ahora quitar aquí y volver a cargar. Eh, y choose now, optimize. Ok, vamos a ver si se puede ver esto. Ok. Entonces, exacto. Vamos a ver si se escucha bien este video. Vamos para iniciar la materia, vamos a ver un video del libro de Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías. Y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús.
Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz.
Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse justo como los frutos naturales, o en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Amén. ¿Qué les pareció este video? ¿Me escuchan? Sí, Mar. Amén. Lilian levantó la mano. Bueno, denso, a pesar de que el libro de Gálatas es más corto, la, la parte que explica, ¿verdad? Todo por qué Pablo lo va escribiendo y todos los argumentos, wow, me quedé como que, ok, Hay que verlo de una vez. Si tú hay supieras que verlo más de una vez, yo, eso es yo lo vi la importante, semana pero pasada con mi esposa. definitivamente da contexto al problema, o sea, el libro de Gálatas da respuesta a un problema y eso ya hace sentido total cuando uno lo lee rapidísimo, porque ya todo tiene sentido y está muy interesante ese video. Yo ese video lo vi, creo que fue el lunes o el martes de la semana pasada, con los hijos míos. Como tiene dibujitos, a ellos les gusta. No es que entiendan nada porque son chiquitos, tienen 4 o 6 años, 6 y 8. Pero cuando yo lo vi, yo me quedé también así mismo, como que, ¿qué? Como que no entendí, porque es mucho contenido. Pero ahora que lo volví a ver con ustedes, ahí entendí más y como estaba estudiando. Y lo mismo que decía ahorita, hay cosas que hay que verlas más de una vez realmente para poder aprovecharla. A veces uno está viendo un video, Profe, cocinando y está haciendo otra cosa y al final le entra por un oído y le sale por el otro. Juan, sí, a mí me ha pasado mucho eso. Yo he recopilado la colección completa de todos los libros y casi lo he visto todos. Cada vez que me pongo a estudiar un libro, siempre veo primero esa introducción producción. y me sirve mucho. Es muy amplia, muy amplia. Ayuda bastante. Sí, realmente nosotros a veces como iglesia eh, abarcamos mucho, pero lo hacemos siempre como por arribita y siempre cambiando tema y queremos, estamos hablando del don de lengua, pero la semana que viene estamos hablando de misiones y la semana que viene estamos hablando de avivamiento y realmente eso no ayuda porque uno nunca profundiza nada, sino que todo es superficial. A veces yo, por ejemplo, tengo la forma en cómo estudio, a veces que me quedo en un tema meses. A veces tengo un tema y voy rumiando, voy leyendo un libro, tranquilo, y duro 5 y 6 meses estudiando un solo tema, cuando puedo, me oro y estudio un poquito el tema, y así voy. Y realmente porque no hay esa prisa, en esa tranquilidad, el Señor va ministrándonos, va edificándonos. Cuando yo me convertí, yo escuchaba la Biblia en audio, la escuché en un año y lo hice como 2 veces. Y es bueno tener un panorama así de leer la Biblia completa en un año, pero
no te da tiempo de estudiar nada. O sea, es bueno vivir esa experiencia, aunque sea una vez, pero ahora yo leo un versículo y me quedo en ese versículo a veces 2 o 3 semanas y lo medito, lo veo en otra versión y creo que eso tiene más provecho y como dice la palabra, bienaventurado el varón que medita. Meditar implica detenerse, bajar la velocidad, pensar, rumiar, volver a leer en otras versiones que tenemos esa bendición que los primeros cristianos no tenían. Es decir, luego veo un comentario, luego lo converso con un hermano. Y eso es meditar en las escrituras, día y noche. Que hago como en la rutina diaria, uno saca su tiempo, un momentico, déjame leer esto, a ver qué pasa. Creo que es de más bendición. Entonces, ese video, obviamente, como estamos ahora introduciéndolo, no se queda como mucho contenido, pero ya luego que veamos el libro de Gálatas, si vuelven a ver el video, se le va a hacer más entendible. Yo Maestro, le digo, ¿Sí? bueno, Amén, amén. Lenis, ¿fue que sí, habló? después sí, para que Charo también habló. Es que yo quería aportar que Martín Lutero, en los comentarios que yo leí, que le encantaba mucho la carta a los Gálatas, que hasta le puso el nombre, le llegó a poner el nombre de la esposa, de tanto que le gustaba y leía Gálatas. Amén. Qué chulo. sí, maestro, también en el libro hablaba acerca de los peligros en que la iglesia se puede encontrar en estos días. Y me pareció muy interesante eh, porque hablaba de la falsa doctrina, ¿verdad? Cuando dice, pero a mí me sorprende que después que se le ha instruido en la verdad, ustedes ahora se extravían por las razones de que usted estaba explicando y también el video que acabamos de ver. Y he visto en algunos hermanos cristianos que se esfuerzan mucho se esfuerzan mucho por demostrar que están trabajando mucho en la obra, que son muy esforzados, que yo hago sacrificio y así, etcétera, para no abundar mucho. Porque entienden así que tienen que son buenos y que tienen asegurada su salvación. Ese es mi comentario. Sí, eso está cuando él habla bueno, de las preguntas que leímos, que había 3 maneras en cómo uno podía alejarse del Evangelio. Y realmente, por naturaleza, uno a veces huye del Evangelio, porque choca, el Evangelio choca. Fíjense que hasta le pasó a Pedro. Si a Pedro le pasó que se estaba alejando del Evangelio. Sí, por Dios, es uno de los apóstoles. Si le pasó a Pedro, no puede pasar a nosotros. El libro de Gálatas tiene 6 capítulos. Ahí está la niña de Lenis haciendo caritas bonitas. Tiene 6 capítulos. En los primeros 2 capítulos, Pablo va a hacer una defensa del Evangelio. En los capítulos 3 y 4, él va a explicar el Evangelio. Y en el capítulo 5 y 6, él va a aplicar el Evangelio. Entonces se hace un pequeño acróstico con la palabra de la D, la E y la DEA, que era una institución muy conocida antes, que todavía existe, que es con respecto a Estados Unidos y que combate con la droga, la DEA. Entonces, si nos asociamos la DEA con este libro, nos vamos a acordar que los primeros 2 capítulos es la defensa del Evangelio, luego la explicación del Evangelio y luego la aplicación del Evangelio. Entonces, a grandes rasgos, eh, el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, es una defensa de la verdad central del Evangelio, que el hombre es justificado únicamente por la fe en Jesucristo. Únicamente por la fe en Jesucristo. Lamentablemente, esa verdad, con el tiempo, a veces uno mismo se le olvida. A uno mismo se le olvida.
que es por la fe de Jesucristo, en Jesucristo. Entonces, vamos a ver el libro y luego vamos a ir reflexionando. En el tema, en lo que se le exigía en aquel momento era la circuncisión. La circuncisión como un requisito para pertenecer al pueblo de Dios. Ok. Entonces, vamos a ver. En cuanto a la autoría, Pablo fue una de las primeras cartas aceptadas en el canon, como se entendía que era de Pablo y no hubo mucho cuestionamiento de la autoría de Pablo, entonces entra en el canon rápidamente, aunque precisamente en la iglesia de los Gálatas había personas que no aceptaban a Pablo, diciendo que él no era un apóstol de verdad, que él no era como Pedro, como Santiago y Juan, que estuvieron en el monte y vieron a Jesús transfigurado. Entonces, como Pablo vino después, entonces ellos entendían que Pablo no tenía la misma autoridad que Pedro. Entonces, por eso vemos la carta que empieza tan enérgicamente. Entonces, si Pablo no es apóstol, si no ha sido comisionado por Dios, lo que Pablo enseña, no hay que darle importancia porque no era comisionado, porque el tema con el apostolado es que el apóstol es un enviado a dar un mensaje o a hacer una misión. Si el mensaje, si Pablo dice que es apóstol de los gentiles, él tiene un mensaje para los gentiles. Si para Jesús no lo envió, no importa lo que diga Pablo. Ahora, si Jesús envió a Pablo, al yo no aceptar el mensaje del apóstol, no estoy aceptando a Jesús. Entonces, porque uno diría, pero Pablo se lo cogió muy personal, pero en este caso, no aceptar al enviado es no aceptar a quien envió. Igual que dice Jesús, si a ustedes le creen, lo que ustedes, cuando ustedes prediquen, me están creyendo a mí, y el que me cree a mí, le cree a mi Padre. Es decir, es una cadena. Negar la autoridad de Pablo eh, como fuente de verdad de parte de Dios para la iglesia gentil era negar también a Dios, era rechazar a Dios. Entonces, en cuanto a la autoría de la carta como Pablo, internamente vemos que las doctrinas que él le habla y la forma como habla y el vocabulario es semejante a Romanos, Corintios y Filipenses. Entonces, internamente, cuando se ve el texto griego, sí se ve que lo más probable es el mismo Pablo. Y externamente, es decir, la tradición de la iglesia primitiva lo atribuyó siempre a Pablo, como Ireneo, Tertuliano y Orígenes reconocieron a Pablo como su autor. Entonces, con respecto a los destinatarios, los estudiosos, hay dos posturas principales. Es decir, ¿quiénes eran los Gálatas? Hay dos teorías. Una es Gálatas del norte y los Gálatas región sur. La Gálata del norte entiende que esta carta se escribió en el año 55, así un poco más tarde, que sucede después del Concilio de Jerusalén, de Hechos 15, y que probablemente está asociado al tercer viaje misionero de Pablo, entre el segundo y tercer viaje. Es decir, consideran que se refiere a la zona norte de Galacia y que fue un poco más tarde en el tiempo porque fue después del Concilio de Jerusalén. ¿Cuál es el argumento principal? Bueno, que los Gálatas, a esa zona en el mapa, se le llamaban los Gálatas, a esa zona. Las debilidades que tiene este argumento es que no coordina con lo que enseña el libro de Hechos. Es decir, cuando vemos el libro de Hechos y cómo Pablo describe las cartas, describe sus viajes misioneros en el libro de Hechos, realmente no compagina mucho con esta teoría. Además, si el concilio de Jerusalén ya había sucedido, y en el concilio de Jerusalén, de Hechos 15, estaba el mismo tema, que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley de Moisés, los gentiles. Si se hizo un concilio donde estaba Pedro, Pablo, estaba Pedro y todos estos apóstoles importantes, Santiago, Pablo también lo hubiera dicho en la carta, hubiera dicho, miren, ya se hizo una reunión y se decidió por los otros apóstoles esta verdad. Y Pablo no menciona el concilio de Jerusalén, porque probablemente no había ocurrido.
La otra teoría, que es mucho más defendida, la más aceptada, es que se refiere a la zona sur de Galacia. Como dice en Hechos 13-14, que él dice que él fue por Antioquía de Siria, Iconio, Listra y Derbe, que son, aquí en este mapa, estas zonas, a ver si puedo- estas zonas que él está mencionando son las que están en la zona sur de Galacia. La región norte es la que está aquí arriba. Pero en el primer viaje misionero, Pablo menciona esta ciudad. Entonces se entiende que ocurre en el primer viaje misionero, si fue más temprano, ocurrió primero. Es lo que se entiende. Entonces volvemos acá. Según esta postura, que es la más aceptada, Gálatas se escribe entre el año 48 y el año 49 y conectando directamente con el primer viaje misionero de Pablo. Argumentos a favor, bueno, que las iglesias de Galacia son las mismas que Pablo funda en Hechos capítulo 13 y 14, las mismas zonas. Él no menciona el concilio de Jerusalén porque no había ocurrido, es lo más probable. Y como había sido tan en el principio, más temprano, ya en el 48-49, vemos la urgencia de Pablo de escribir la carta, porque Pablo tiene un tono muy urgente, muy intenso. La debilidad que tiene este argumento es que a esa zona, por lo general en aquella época, no se le llamaban Gálatas en esa época. Esa sería la debilidad del argumento. Entonces, según el esquema más aceptado, que es el de la zona sur de Galacia, estos serían los tiempos. Primero Pablo se convierte aproximadamente en el 31 o 32. Visita Jerusalén la primera vez en el 33-34. 14 años después de su conversión vuelve a Jerusalén, y ya en el 44. Luego en el 47 evangeliza al sur de Galacia, cuando fue su primer viaje misionero. Y después que él había evangelizado esas iglesias, que se crearon esas iglesias, fueron fundadas, vienen los falsos maestros y introducen esta doctrina. Y él se ve la necesidad de escribir una carta, aproximadamente en el 48, y un año después entonces surge el Concilio de Jerusalén. Estos serían los eventos. Realmente Pablo pasó muchas veces por Galacia. En Hechos 13 y 14 dice que fundó las iglesias con Bernabé. Luego en el Concilio de Jerusalén aprovechó y pasó por las iglesias de Galacia. Y luego entonces en su tercer viaje misionero también volvió y pasó por Galacia. Entonces, esta es la región de Galacia. Aquí. Las zonas del sur son esta: Listra, Iconio, Derbe y Antioquía de Siria. Y la zona del norte, Gordión, Ancira, Teria, Pesinonte. En Hechos no se mencionan estas localidades. Entonces, como no se mencionan en Hechos, es como que no hay un fundamento para decir que realmente fue al norte. Esa es la debilidad del argumento de Galacia del Norte. Entonces, ¿cuál fue la ocasión y propósito? Es decir, Pablo escribió la carta porque había algo que surgió. Siempre las cartas se escriben por algún propósito. El tema es que Pablo había fundado estas iglesias y han llegado estas personas que son judaizantes, que a los cristianos le dicen: mira, tú tienes que hacerte judío para poder ser salvo. No solo Cristo está bien, claro, Cristo, el Mesías, pero también tú tienes que circuncidarte. ¿Por qué? Porque la circuncisión está en la ley de Moisés, pero la circuncisión viene de antes de Moisés. Tú dirás, bueno, la ley de Moisés fue abolida. Sí, pero la circuncisión viene desde Abraham. Porque recuérdense que Dios le dijo a Abraham que tenía que circuncidarse a él y todos los de su casa. Y si nosotros somos hijos de Abraham y Abraham se circuncidó, entonces todos nosotros tenemos que circuncidarnos para pertenecer al pueblo de Dios. Esas eran las enseñanzas que había en ese momento. También decían que Pablo no era un apóstol auténtico. De Pablo tiene que enseñar la verdad del Evangelio, de que la circuncisión es necesaria, y establecer su autoridad apostólica. En la carta hay un tono brusco, muy brusco en realidad, en las palabras de Pablo. Él dice: ojalá se mutilasen los que os perturban.
Él dice, quisiera cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es decir, él está molesto, sumamente molesto. Vemos que, a diferencia de otras cartas, no hay una acción de gracias, que son muy típicas de las cartas de Pablo, cuando él empieza su saludo. Lenis Larcier. Estaba escuchando algunos predicadores que dicen que Pablo, cuando le solta a Timoteo, que le dice, le encara que no tenga en poco su juventud, pero él le está diciendo, no mandándolo como apóstol, pero sí entregándole un, un manto, un mandato para seguir en la iglesia. Él lo mandaba como apóstol o simplemente como un evangelista en este tiempo. En el último momento no te escuché. ¿Qué lo mandaba como apóstol? Repíteme ese último pedazo. Sí, había un debate que Ajá. si Pablo mandaba a Timoteo como apóstol a predicar la palabra o como un evangelista, porque ahora, como vemos que hay muchos evangelistas que se ponen el sobrenombre apóstol, y ahora mismo muchos que no, porque el apóstol es cuando preparan a otro, por ejemplo, un pastor bendice a una pareja, bendice para que vayan a pastorear, pero los prepara primero, y luego el Señor entonces lo unge. Pero ahora cualquiera que empieza a predicar y sale a evangelizar, se hace llamar apóstol. Yo entiendo que un apóstol debería de fundar iglesias, es decir, sería como un misionero. Eh, Obviamente, como la palabra apóstol, la gente pelea por tener nombres poderosos, porque vivimos en una sociedad que el bulto importa mucho y la apariencia y el realmente vivir para los hombres. Que Pablo está justamente en contra de eso cuando él dice, si yo soy siervo de esos hombres, no soy siervo de Cristo. Lamentablemente hay muchos que tienen ese afán de llamarse apóstoles o ponerse los nombres que sean. Pero yo creo que más que apóstoles, ellos son evangelistas, como tú dices. Esas personas que predican el evangelio, hay algunos que no predican el evangelio, que se predican a sí mismos. No como Pablo, que dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Ustedes saben que en nuestra iglesia hay de todo. Hay personas que sirven a Dios, gente que sirven a sí mismos. Hay de todo. Y uno tiene que tener discernimiento para distinguir una cosa de la otra. No he estudiado el caso específico de Timoteo, pero voy a leer la carta a ver si veo algún indicio. Pero Timoteo era Amén. pastor. No sé quién fundó la iglesia que pastoreaba a Timoteo. Si fue él mismo, si fue Pablo, eso habría que investigar. Levantó la mano. Sí, profe, mire, tenemos que ver dos connotaciones. Después del Evangelio, después de escrito el Evangelio y de establecido los apóstoles de Pedro, Marcos, Lucas, los que estuvieron cerca Lucas, estuvieron viendo a Cristo de cara a cara. Pablo dice que él es un abortivo porque él fue el último de los pastores, de los profetas que tuvo la presencia de Dios, tuvo la presencia de misma de Jesucristo, de que se les reveló en persona. Y eso era lo que se encontraban extraños. Muchas veces lo de los Galicia. judaizantes, después de él haber sido persecutor de la iglesia, pasar a vivir este evangelio, esa transformación, ese tiempo que tuvo Pablo totalmente ciego, cegado. Y yo estaba oyendo hoy una persona que dijo que ese momento de ceguez que tuvo Pablo es el velo que Dios tiene que quitarnos nosotros de la vida del mundo para poder entrar en la perfecta voluntad y agradable y permisible que es la voluntad de Dios y todo eso. Y de verdad que pasa, de verdad que pasa. A veces uno se ve tan abrumado que yo en mi caso he pasado días en los cuales me he metido en una meditación fuerte sobre mi vida que me he llegado hasta a deprimir y luego salgo de esa depresión sabiendo de que el propósito de Dios es que yo cambie y esto me hace cambiar.
Pero lo más importante de todo es que todos somos llamados a ser apóstoles en este tiempo, porque la apostasía, el apostolado no es un título, sino es divulgar el evangelio que nosotros tenemos hoy. Tenemos muchas cosas que nosotros llevar el evangelio para que se cumpla y para que el Señor pueda llegar a todo el mundo y entonces Él pueda venir. Entonces ese apostolado no es de fundar, no es de dar fundamentos, sino es de llevar el evangelio. Es lo que yo entiendo. Siempre cuando lo digas como tú lo dices. Ok, Bueno, con ese título. Hay gente que le gusta que brevemente voy a pasar la lista. ornamental. Atanasio Jiménez. Presente, maestro. Ok. Belmi Zapata. Presente, maestro. Carlos David de los Santos. Presente. Carlos Santana. Presente, maestro. Ok. Ahí vi la pastora, Rosario. Federico Rosario. No he visto a Federico, ¿eh? Qué raro. No está por ahí. Federico Rosario. Cosa rara de que no veo a Federico. Hipólito. Presente. Jaisi Moreta. Ahí viene tú. Jaisi Moreta. ¿Dónde está? Los Boy ya están ahí. Lenny también sé que está. Lilian Hernández también está. Maciel García. Nosotros hemos conocido muchachos. Maciel García. No está Maciel García. Melanio Matos. Presente, maestro. Noemí. Noemí Burgos. Noemí Burgos. Patricia Nova, sé que está ahí. Roberto Nova, Presente. lo vi. A Roosevelt lo vi. Dorcas Burgos. Presente, maestro. Y Leibniz de León. Presente, maestro. Ok. Entonces, no está Francisco. Profe, No. pero falta yo. Usted no me llamó Sí, Roosevelt. sí, pero lo puse presente, pero porque lo había visto ya. Ok, está bien. Sí, lo puse presente. O sea, ¿quiénes no están? Federico Rosario, Jaisi Moreta, Maciel García y Noemí Burgos. Ah, me faltó Yesenia Herrera. ¿Está o no está, Yesenia? Profesor, la Yesenia Herrera tiene Ah, problemas con su hija, está sí, interna, sí. Ella me mandó un mensaje. Su y hija tuvo tiene. que Sí, sí, es cierto. ausentarse. Por eso no Ella me pudimos presentar escribió, una materia hoy. sí, ella me escribió hace unos minuticos, pero no lo he leído el mensaje, es cierto. La niña tiene que falsémica, su hija tuvo que salir de Está emergencia. interna. Está interna Está y no bien, le han dado de alta. está bien. Entonces, continuamos, amados. Entre las características de esta carta, vemos que Pablo es el tono más brusco que vamos a ver en todas las cartas. No da las gracias, como es algo muy típico. Es muy apasionada en su lenguaje, en su vocabulario. Es una carta que no fue a una iglesia o grupo de iglesia, sino a una región geográfica. Es la única que tiene esa característica. Fue a una región que estaba en esa zona. Y después de Segunda de Corintios es la carta donde Pablo más habla de sí mismo. Para que uno vea el contraste, voy a leer un versículo de las otras cartas de Pablo. En Romano él dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En Corintio, ustedes saben que la iglesia de Corinto es de las iglesias con más problemas. Si ustedes leen primera y segunda, que casi nadie estudia segunda de Corinto, que es una joya. Si leen las dos cartas, primera de Corinto es la que más se estudia, pero segunda de Corinto, si la leen en Dios habla hoy o Nueva Traducción Viviente, se van a quedar con la boca abierta.
porque en la Reina Valera tienen unas palabras muy extrañas, yo creo que por eso que la gente no la lee. Pero en Corintio, a pesar de todos los problemas, pleitos, cosas rarísimas, chisme y toda la cosa, él empieza diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así que aunque él veía todas esas cosas, él sabía que en Cristo tenían todos esos problemas, Dios, Dios, Padre pero Santo. no era un asunto de fe. Aquí tiene el micrófono abierto, vamos. Ok. Filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él se acordaba de la iglesia Filipenses, dándole gracias a Dios. Colosenses, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Tesalonicenses, la número 2. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque vuestra fe va creciendo. Es decir, cuando tienen una fe en Cristo verdadera, que los lleva al amor, al fruto, Pablo está lleno de gozo. Pero esa fe no la está viendo. Lo que está viendo es una falsa doctrina en la iglesia. Y Pablo no está dando gracias. En Timoteo dice, doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es decir, es muy típico que Pablo dé gracias por la iglesia, pero en Gálatas eso no está. Vamos a leer un poco en un momento. Estamos viendo como la introducción. Los temas principales, Pablo va a hablar del evangelio revelado, que Dios, Jesús le reveló a él, su autoridad apostólica. Va a decir, mira, la circuncisión no es necesaria para que los gentiles entren al pueblo del Señor. Va a hablar de la libertad cristiana. Y entonces, en grosso modo, temas principales. Y va a hablar de la vida en el espíritu y la vida según la carne. Gálatas es un evangelio, es una carta donde hay muchos contrastes. Y lo digo desde ahora para que cuando la vayamos leyendo, ya lo estemos buscando. ¿Estamos perdidos en Adán o estamos salvos en Cristo? En Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Hay un evangelio falso, que es maldición, y hay un evangelio verdadero. Hay un razonamiento humano y está la revelación de Dios. Una cosa es lo que uno puede pensar y otra cosa es lo sobrenatural, que Dios es que tiene que enseñarnos, porque si Él no nos lo revela, nosotros nunca vamos a entender. Está la ley, está la gracia, están las obras, está la fe. Están los siervos en esclavitud que pertenecen al pacto antiguo de Agar, y están los hijos en libertad que pertenecen al nuevo pacto representado por Sara. ¿Vivimos en la carne o vivimos en el espíritu? Hay obras de la carne y está el fruto del espíritu. ¿Caer de la gracia o estar firme en la gracia? Entonces, está ese contraste. Entonces vamos a empezar propiamente ahora a leer la carta de los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Dice, miren qué introducción, que uno diría, pero Dios mío, qué forma de empezar una carta. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Sí, pero es como que una persona que estuviera molesta. Dice, yo soy apóstol, no de hombres, yo no soy apóstol de hombres, ni tampoco soy apóstol porque un hombre me hizo a mi apóstol. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La esencia del Evangelio, pues, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nosotros somos pecadores, pero Jesús, a quien el Padre resucitó, se entregó por nosotros, por un grupo de pecadores. No merecíamos eso porque la Biblia enseña en el Antiguo Testamento que el pecado lo que merece es el Seol, el infierno, es estar separado de Dios. Pero Él se entregó, eso es el Evangelio. El justo se entregó por los pecadores para librarnos de este presente siglo malo. ¿Y por qué Él se entregó por nosotros? Porque nosotros se lo pedimos, porque nosotros le dijimos, Señor, envíanos un Salvador. No. Él le dijo a Adán y Eva que él iba a derrotar a la serpiente. Él le dijo a Abraham que iba a bendecir a todas las naciones. Él le dijo a los profetas que vendría un Salvador.
¿Pero por qué él hizo todo eso? Él lo dijo, como dice el versículo 4, conforme a la voluntad del Dios y Padre. Jesús se entregó por nosotros conforme a la voluntad del Padre. ¿Y qué hicimos nosotros? Ese es el Evangelio, que Él se entregó gratuitamente, sin nosotros pedirlo, pero tampoco sin merecerlo. Y por eso es el que el versículo 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. No hay nada en mí que yo pueda darle gloria a Él, por mí mismo. Como dice Jesús, cuando ustedes hagan lo que se les mandó a hacer, siervos inútiles son, porque hicieron lo que tenían que hacer. Y si haces lo que no tienes que hacer, es decir, el pecado, entonces eres más inútil porque eres pecador. Y si hago lo bueno, entonces inútil soy. Pero Él, por su gracia, nos llama amigos, nos llama hermanos, nos llama hijos, por gracia, por su buena voluntad. Ese es el Evangelio. Pero entonces, ¿cómo sigue diciendo la carta? O sea, a ese a la gloria, porque es de Dios la gloria, es que Él es el bueno, no somos los malos. De tal manera amó Dios al mundo. Miren qué pronto empieza esta carta y cualquier carta que nosotros leamos de las otras cartas de Pablo, ninguna es como esta. Estoy maravillado de que tan pronto, él quiere ir rápidamente al problema. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En aquella época, un evangelio era una palabra que se conocía. Un evangelio era una buena noticia. Por lo general, cuando el emperador romano vencía en una batalla, había una victoria, se mandaba un evangelio. Es decir, se estaba proclamando una buena noticia del imperio, que había una victoria. Entonces, Pablo, como es una palabra que se conoce y está en la escritura, entonces dice, hay una buena noticia, hay una victoria. El emperador, el Padre, ha decretado que ha habido una victoria en Cristo Jesús por la obra de Cristo. Pero ustedes se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Miren cómo el contraste. ¿Por qué el Señor te llamó a ti? Porque tú estabas buscando de Dios. Tú siempre tenías como una cominilla. Yo siempre buscaba de Dios. Yo escuchaba lo evangélico. Yo sabía que por ahí estaba la verdad. No, eso no es verdad. Los lazos de amor y el Espíritu Santo nos van jalando para que entonces nosotros, como Dios dice, que le abrió el oído a Lidia, para que estuviera atenta. Si Dios no le abre el oído a Lidia, ella no está atenta y está en otra cosa. Dios tiene que abrir el oído para que nosotros prestemos atención. Pero dice que Él nos llamó por la gracia de Cristo. Es un regalo, es una gracia del Señor. Porque ¿quién quiere llamar a un pecador enemigo que ha vivido y ha pecado? Si no se cuenta la cantidad de veces que un ser humano peca antes de convertirse. Si tú calculas que peque dos, es más, un pecado al día, un pensamiento, una mala palabra, que sabemos que es más de ahí. ¿Cuánto pecado tiene esa persona cuando Dios lo llama a la fe? ¿Cuántos días hay en 20 años? Una persona que tenga 20 años, tú lo multiplicas por 365, cientos y miles de veces esa persona ha pecado contra Dios. Si yo fuera Dios, llamaría a una persona así. No, pero Él no es como yo. Él es bueno. Él nos llama por la gracia de Cristo a una buena noticia. Pero los Gálatas estaban siguiendo que un evangelio diferente. Pero para Dios nada más hay un solo evangelio. Para Dios solamente hay un solo evangelio. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo. La buena noticia de Cristo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Fíjense que
Con lo que costaba el papel y costaba de él repetir. ¿Por qué repetir? Ya tú lo acabas de decir. Si yo lo quiero, lo vuelvo a leer. No, él dice, no, es que esto es muy importante. También lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldición. Miren que esto es una carta sumamente intensa. Y tú dirías, pero ¿por qué en la carta de Corinto él no habló así? Corinto tenía un viaje de problemas. Pastor Roosevelt. Eh, qué fuerte, como le habló el apóstol Pablo a ellos, ¿verdad? Entonces, me llega a la mente ahora eso que le dice en el verso 8 y vuelve y lo repite en el verso 9 dándole énfasis, hablando de que si alguien anunciare otro evangelio que sea anatema, lo podemos aplicar hoy en día con todo esto que estamos viendo. ¿O era específicamente para... Con respecto a lo que se eh, predica hoy. sí. Piense que él está diciendo, el evangelio de Cristo está por encima de los apóstoles y está por Ujú, encima de experiencias sobrenaturales y de ángeles y de arcángeles y de lo que tú quieras. sí. El evangelio de Cristo, él dice, si aún nosotros, cualquiera de los apóstoles, puede ser Pedro, cualquier apóstol Ujú, que cambie de opinión, no, ujú, me, en realidad yo pensándolo bien y hablándolo como judío, yo creo que es así. Él dice, sea maldición. La palabra de Dios está por encima de apóstol, de Pedro, de Pablo, de ángel, de quien sea. Miren la fidelidad de Pablo al evangelio. No, ujú. porque es una persona, hay que ver. En el cielo va a haber sorpresa. Bueno, en el cielo no va a haber sorpresa. La Biblia no dice eso. Ay, pero Dejemos, yo escuchaba mucha decir ya eso. no lo dice. Ah, en el cielo va a haber sorpresa. ¿Y dónde la Biblia dice eso? No lo dice. Entonces nosotros hacemos una teología en base a algo que ni siquiera está en las escrituras. Entonces, hay un Exacto. maestro, si no se alinea, sea maldito, dice Pablo. Y nosotros con el Ujú. miedo, no vamos a juzgar, porque leímos la semana pasada que hay un versículo de Pablo que dice que cuando tú juzgas y menosprecias a tu hermano, bueno, en ese sentido no juzgamos. Cuando yo me siento superior al otro. Pero Pablo está juzgando aquí a estos falsos maestros. ¿Y a cuántas personas con Bueno, el carcelero? Pablo menciona muchas él está haciendo veces. una defensa del evangelio, del que él mismo le enseñó a ellos y que se dejaron pervertir de esa gente que le estaban cambiando la esencia del evangelio de Jesucristo. Está diciendo, no hay otro evangelio, es que es un solo, el de Jesucristo. Y es el que vale. Es el que vale y está por encima, ¿qué? Encima de ti, por encima de mí. La Bueno, pues verdad, eso aplicable hasta hoy, maestro, entonces, claro que sí. igualito. Porque es que el evangelio está por encima de todo. Y ahí usted lo acaba de especificar bien. En Lucas dice que Dios se le reveló a los que fueron siervos de la palabra. Nosotros, si la palabra está por encima de nosotros. Jaisi Moreta levantó la mano y luego voy. Amén, profe, que es como dice Martínez, que yo lo que entiendo es que aplica para hoy también. Y cuando usted dice, que no podemos juzgar, pero Pablo juzgó, yo siempre he dicho que hay una línea divisoria, ¿verdad? Muy fina, entre tú juzgar y decir la verdad que está escrita en la palabra, lo que a Dios le agrada o no. Cuando a veces tú dices por ejemplo, para mí es juzgar, es condenar a una persona que se va para el infierno, que el Señor te rechaza, pero ya cuando tú dices la palabra de Dios per se, ¿verdad? Tú no estás juzgando y ese es el caso de Pablo aquí. Voy. Profe, también tenemos que ver algo importante, la connotación de histórica de este libro. Es el primer libro que Pablo está escribiendo, en el cual él tiene que defender, es la primera vez que se confronta, es confrontado sobre su apostolado y todo eso. Y él tenía que usar un lenguaje
con la autoridad que recién Jesucristo le había dado. Porque por eso dice él que él no es apóstol de hombre, puesto por hombre, sino por la misma palabra por medio del evangelio de Jesucristo, por el mismo Jesucristo, porque él tuvo un encuentro personal con Jesucristo y todo eso. Y por eso quizás vemos ese lenguaje tan diferente. Acuérdense que este escrito está entre el siglo Recuerda que primero y el siglo tres, en Corinto que fue también lo escrito. rechazaron. En la iglesia de Corinto, un grupo estaba a Pablo y decía que la palabra de él, que él cuando estaba de lejos hablaba de una manera y adelante era un paupérrimo. Y él decía, así que vamos a ver cuando yo vaya allá si yo hablo así como un ñenguele que tenga. Exactamente, también había sido interpelado, y él estaba siendo juzgado por esa iglesia antes de él ir allá, por ese pueblo. Y cuando él fue a enseñarle su autoridad. No, mira, yo vengo aquí no porque yo quiero, es porque fui mandado por el que me tenía que mandar. Pero hay que entender que el tema no es, uno lo puede ver como algo personal. Yo tengo que demostrar mis credenciales. Podría verse así. Exactamente. Pero cuando vamos a ver la carta, vamos a ver que no es algo egoísta de Pablo. No, él tiene que demostrar que yo soy apóstol, porque si no me baja No, porque si lo leemos en otras versiones hasta suena más bonito. Porque la de yo viviente, él empieza, yo esclavo de Cristo, vengo a provocar, y viene con otro lenguaje, con otra connotación. Eso es más bien, quizá un poco de lo que vimos ahora mismo en evidencia cristiana. Es los lenguajes y el uso. La nueva traducción viviente. Ajá. Vamos a ver, la nueva traducción viviente dice en el versículo 6, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien lo hizo a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Él dice, estoy horrorizado. No lo Que se veo. entiende mejor que maravillado. Mucho Dice, mejor. están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Esa es la nueva traducción viviente. Y si quieres otra versión, Es la pura verdad. Si nosotros vamos a buscar otra cosa, si queremos justificar, yo hoy me acordé de una frase muy de cuando yo comencé el evangelio, que decíamos que un texto fuera de contexto era un pretexto para justificar mi conducta. Y eso es lo que estamos viendo. pasa es que uno a veces no entiende lo radical, el daño de esta herejía. Porque o tú estás en la gracia o tú no eres salvo. O tú crees en el evangelio de la gracia o tú eres salvo por obra, y como ya él ha dicho que nadie es salvo por obra, tú estás en tus propias obras, tú no eres salvo. Es decir, esto es un tema mayúsculo. O tú eres salvo por gracia o no. Entonces, que tú estás diciendo que todo lo que ha dicho Pablo es mentira. Pablo no es un apóstol. Entonces, ustedes que habían alcanzado la salvación la pueden perder. Entonces, eso es lo que le está pasando a Pablo. Es decir, es un tema súper mayúsculo, porque en Corinto tú tienes problemas, que hablan mucha lengua, que no sé qué, pero ellos creían en la salvación por gracia, creían en Cristo, pero aquí están diciéndole algo que era completamente opuesto al mensaje de Cristo. Lilian Hernández levantó la mano. Profe, tomando en cuenta el tiempo de la carta, cuando fue escrita, en qué momento de la vida de Pablo, también era todavía en la etapa temprana de Pablo, tiene sentido esa forma de escribir de Pablo de esa forma. Cuando vemos, por ejemplo, la discusión de Pablo con Bernabé por el tema de Marcos, o sea, era un temperamento
fuerte el que Pablo tenía en sus primeros años, producto de esa misma forma en que Dios lo llamó. Entonces, Dios usa ese temperamento para llamarnos la atención acerca de ese problema, pero era un tema que si lo comparamos al final él le dice, mira, mamá, mándame a Marcos al final de sus años, pero al principio le dice, mírame que se vaya, que yo no voy a andar con él y si tú vas, o sea, me lo imagino, o sea, yo estoy tratando de imaginarme a Pablo escribiendo eso con toda la carga emocional, ¿verdad? Que eso implica. Y cómo Dios permitió eso para que nosotros entendiéramos la urgencia de entender estos temas hoy, por ejemplo, que llega hasta nosotros y a esa iglesia, o sea, a ese pueblo. Lo importante que era que entendieran que era por gracia, que no era por obra, que no había que circuncidarse, que dejaran eso. O sea, era algo urgente y me llama la atención cómo Dios usa el temperamento de Pablo en esa época para esto. Amén, amén. Entonces, nosotros vemos aquí que una evidencia de por qué nosotros decimos en teología que la iglesia es apostólica. La iglesia, todos los creyentes, surgen del mensaje que predicaron los apóstoles y lo que escribieron los apóstoles. Si tú crees de todo corazón lo que enseñaron los apóstoles, entonces tú podías tener conocimiento que te lleva a la vida eterna, porque te está predicando el evangelio, te está predicando de Cristo. Jesucristo nunca escribió un evangelio, sino que él comisionó, él le dio esa responsabilidad a estos hombres. Por eso, el ser apóstol en el primer siglo y apóstol de Jesús que estuvieron en su ministerio terrenal, ahí, de ahí a ahí, eran como que, porque hay apóstoles, hay muchas personas que hablan del Nuevo Testamento de apóstoles, pero los apóstoles, los 12, Pablo, es decir, estas personas, Bernabé, ya tenían un grado de autoridad dado por Cristo. Y cuando tú creías ese mensaje apostólico, entonces tú podías tener conocimiento y por medio de la fe y el Espíritu Santo, entonces entraba la salvación. Entonces, por eso es que hablamos de una iglesia que es apostólica, porque Dios nunca quiso que Jesús escribiera un evangelio, miren qué cosa, sino que nosotros tuviéramos fe en los que Él comisionó para eso. Uno preferiría que fuera Dios que hubiera escrito la Biblia. Directamente, sí, Jesús se pone a escribir el evangelio según Jesucristo, pa, ya, léanselo. Pero Él no lo quiso así. Eso es que la iglesia se mantiene por medio de la fe, porque estamos creyendo en, cuando alguien predica el evangelio, otra persona está escuchando y está creyendo lo que tú estás diciendo. Y se mantiene eso, porque es una comunidad de fe, una comunidad de fe. Sigue diciendo el texto. Si alguien no cree lo que se ha predicado, sea maldición. Es decir, caiga el juicio de Dios sobre esa persona. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo estoy viviendo para caerle bien a la gente, miren qué radical, ¿eh? Que hasta cierto sentido el cristiano debe de, obviamente, mostrar paz, misericordia, amor y no es que nosotros nos vamos a poner enemigos de todo el mundo, pero una cosa es ser amables, vuestra amabilidad, vuestra gentileza sea conocida por todos, y otra cosa es depender de que yo estoy dispuesto a abandonar la palabra de Dios, la verdad de Dios, por caerle bien a las personas y que las personas no me rechacen y que las personas no hablen mal de mí. Él dice, no, a mí no me interesa eso. Primero, yo le quiero caer bien a Dios. No me importa que yo le caiga mal a quien sea. Y Él lo va a demostrar más adelante. Sigamos leyendo. Sigue diciendo el texto. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A mí nadie me predicó, mira, conviértate, Jesús fue a la cruz por tu pecado. Mi evangelio no viene de segunda mano, fue directamente, porque ellos están diciendo que él no es como Pedro, porque Jesús, él fue que le predicaron tal vez. Él dice, no. Es decir, yo no tengo un rango diferente del de Pedro, de Juan, de Jacobo, porque fue el mismo Jesucristo que le habló conmigo. Y dice,
Porque ya habéis oído acerca de mi conducta que en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, a pesar de que cuando yo asolaba a la iglesia de Dios, que era obviamente opuesto a la voluntad de Dios, porque él era un impío, y él lo demuestra en sus cartas, que él entiende que cuando él hacía eso, él era un impío, y él lo hacía en ignorancia. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, es decir, lo mismo que vemos en Romanos, Dios me llama a salvación antes de yo nacer, pero en un momento en el futuro, cuando yo soy adulto, el Espíritu Santo trabaja conmigo, pero hay un tiempo entre el misterio de que Dios dice que le agradó a Dios. ¿Qué hizo él? Dios quiso, porque Dios tiene misericordia de quien quiere, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, porque yo era un bandido, yo era un asesino. Y él dice, yo siendo un judío, que yo aventajaba mucho de mis contemporáneos, es decir, yo era de los mejores judíos, y sin embargo, yo no pude entender que Jesús era el Hijo de Dios, sino que el Padre quiso revelar, dice el versículo 6, a su Hijo en mí. Yo era de los mejores judíos y sin embargo, yo no había llegado a la revelación de Jesucristo. Fue Jesucristo que se reveló a mí mismo. Él está diciendo, lo mío no es natural. El mensaje que yo le prediqué, el Señor lo está autenticando en la forma en cómo Él me llamó. Y Él me llamó para predicar este evangelio de gracia. Y estos falsos maestros, Dios ninguno lo llamó. Y ustedes están creyéndole a estos falsos maestros lo que pueden hacer que ustedes pierdan su salvación. Porque ustedes están creyendo ahora que Jesús no es suficiente. Entonces él dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Fue Dios que quiso. A mí no me lo predicó hombre, Dios mismo. Yo no lo entendí en mi judaísmo, Dios fue que me lo hizo entender. Y cuando Dios me reveló a su Hijo, yo dice, no consulté enseguida carne ni sangre. Es decir, Él está exaltando a Dios y menospreciando a los hombres en ese sentido, porque Él está diciendo, yo no soy apóstol de hombre. Yo no estoy, no, es que lo mío es directo. El Señor fue que me dio este mensaje. Y este es el mensaje verdadero. Miren que es muy radical. Es decir, Jesús le está dando la autoridad a Pablo y el que no cree en lo que Pablo estaba predicando, que sea maldito, porque no está creyendo la verdad. Porque Jesús dice, miren como nosotros es un asunto de fe. Un ateo va a decir, no, pero ¿cómo es? ¿Estás creyendo en lo que dice otro hombre? Bueno, así es que funciona la iglesia. Así es que funciona el Señor. Que, que la gente predica por la locura de la predicación. Predica la verdad y vive la verdad. Miren qué cosa. Una iglesia apostólica. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú requieres más fe para tú decir, wow, pero yo tengo que estar bien cimentado en Cristo, porque al yo entender que todo es por fe, todo lo que Dios ha hecho ha sido por medio de la fe. Entonces él dice que cuando Dios se le reveló, él no consultó enseguida con carne y sangre. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Yo no fui a consultar con ellos, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Así concluye el capítulo número 1. Quiero saber si hay algunas preguntas o comentarios de lo que hemos leído de este capítulo.
Atanasio Jiménez. Gracias, maestro. Bueno, esa parte ahí donde Pablo habla de que tuvo 3 años allá fuera antes de venir donde Pedro, eh, ese sería como un tiempo de preparación que él tuvo antes de, porque él como que comenzó a predicar de una vez, pero eh, he escuchado Él algunos empezó, comentarios de que él tuvo como un tiempo de preparación con el Señor antes de él ser así ya un predicador como lo fue más adelante. sí, porque recuérdate que cuando el Espíritu Santo dice, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado, ya habían pasado 14 o 15 años de que él se había convertido. Es decir, él fue recibido, él sí obviamente como creyente enseñaba, hablaba, estaba debatiendo, pero como llamado a ya apartado por el Espíritu Santo para las misiones, para hacer la predicación, los milagros, ya había pasado más de una década. Lo que pasa es que él sí hablaba de Cristo todos los días, porque eso es lo que le apasionaba. Y desde que él se convierte, de una vez está hablando de Cristo. Pero como llamado oficial, sí había pasado mucho tiempo. En Hechos se puede ver eso. Lo que pasa es que en el libro de Hechos, a veces pasa tiempo y uno como lo lee todo como de golpe, pero el libro de Hechos son 30 años. Y uno lo lee y uno cree como que eso era chip y fuego todos los días. Eso es los milagros que pasaron en 30 años. Entonces, cuando uno no sabe eso, uno siempre va a sentirse triste porque uno va a decir, mi iglesia no está como la iglesia de hecho. Pero es que son 30 años de iglesia. Son 30 años. Es decir, si yo te resumo en 10 minutos todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, tú vas a creer que yo soy wow, pero cuántas cosas milagrosas. No, pero aquí te estoy resumiendo cosas que han pasado en muchos años y te las estoy diciendo todas juntas. Porque, por ejemplo, Dios a mí me puede dar una palabra hoy y un año después me vuelve a hablar y me dice otra palabra. Pero si yo te empiezo a decir todas las veces que Dios me ha dicho algo, tú vas a decir, ah, pero ese hombre está hablando con Dios todos los días. No, pasan meses. Hay tiempos donde Dios habla más con uno, hay veces que Dios escasea la palabra, pero nos mantiene siempre en su gracia. De alguna manera Dios siempre nos va a sostener. No, no siempre de una manera con una palabra específica, pero con el estudio, con la adoración, con la comunión con los hermanos. Entonces, como vemos aquí en este gráfico, cuando Pablo salió a evangelizar al sur de Galacia, mírense que él se convirtió aproximadamente en el 31 32, pero su primer viaje misionero fue del 47 al 48. Sí, estamos hablando de mucho tiempo que ha pasado, mucho que él ha discutido, mucho que él ha orado. Y ahí todavía el Señor ya lo había preparado para empezar a su ministerio público. Igual que Jesús tuvo un ministerio público aproximadamente a los 30 años. No, no empezó de una vez, porque él podía, Dios no lo quiso hacer así, porque Dios va trabajando siempre eh, el carácter. Y también siguió trabajando con el carácter de Pablo, como vimos, porque carta a los Gálatas es la primera carta que se escribe. Y carta a los romanos es de las últimas. Y la diferencia de conocimiento, de teología. Nosotros no somos lo mismo hoy que hace 5 años, por ejemplo, a nivel teológico, a nivel de carácter, a nivel de fe, no es lo mismo. Porque cuando uno se convierte, uno puede ver muchos milagros, muchas cosas, pero luego pasan los años y tú lo que puedes ver muchos problemas, muchas dificultades, y sin embargo, tú estás creciendo en carácter, tú te mantienes firme, tú no estás buscando señales, tú te mantienes que este es el único camino. Este es el único camino, o sea, tú has crecido en madurez aunque te ven menos milagros, pero en realidad está creciendo en madurez. Y nosotros no estamos pensando que Dios, yo quiero ver un milagro, yo quiero ver que una gente le cree con pie, como cuando yo me convertí. Yo quiero ver un milagro así. No, realmente no lo necesito, porque ya nosotros hemos creído el Evangelio. Entonces, a través del tiempo Dios va trabajando, pero como vimos, realmente el ministerio de Pablo no fue inmediatamente, él empezó a predicar así, a
a nivel de misiones. Lenis Larcier. Sí, amén. Que en Pablo podemos ver el fruto del Espíritu y una verdadera conversión, porque en estos tiempos, cuando se predica y se convierte un sicario, alguien que ha violado, alguien que ha hecho lo peor, pues es una controversia entre la misma gente siendo impío y la misma cristiana, que nos cuestionamos por qué Dios tiene misericordia de esas personas si han hecho tanto daño. Coger una niña, descuartizarla, una niña y violarla, un niño de meses, un niño de 1 año, 2 años, ¿no? Y después entender que Dios los use. Porque, por ejemplo, Pablo quizá no hizo esa cosa así tan grave, pero sí perseguía a los cristianos y lo mataba. Pablo hacía lo que ahora mismo los de corbata no hacen. Y le dieron a él la carta para perseguirlo y matarlo. Y después venir, y como dice, que oían escuchar que el que perseguía a la iglesia ahora predica el evangelio. En este tiempo también hubiera muchísima controversia diciendo, señalándolo. Quizá como ahora estamos en la plataforma digital, estuviera todo el mundo comiéndoselo. Los mismos cristianos hablando, tirándole, porque Dios lo está usando. Pero vemos en Pablo que se mantuvo firme. Y cuando él habla de que él era apóstol, no por hombre, yo no lo veo ahí que él está de arrogante ni poniéndose nombre, no. Yo lo veo como una persona celosa del evangelio de Dios, que ahora mismo, así como él dice ahí en la palabra, ahora mismo en el presente, se está viendo que se está permitiendo el evangelio con muchas cosas. Se está predicando otro mensaje que no es cristocéntrico, sino que quieren agradar al hombre y no a Dios. Amén. Amén. Juan Boy. Soy yo, maestro. Perfecto. Quería decir, eso que estaba diciendo Lenis, Lorena, es verdad, porque resulta que Pablo, antes de convertirse, él participó de la matanza del primer De Esteban, del Esteban, el primer el mártir. primer mártir de la iglesia. Él le entregaron la ropa de Esteban. Eso es algo grande, participar de un crimen de un hijo grande de Dios. Y después saber que él fue el que escribió, como quien dice, el Nuevo Testamento. Es increíble eso. Y si ahora en esta temporada, como estaba diciendo la sierva, realmente es así. Cuando a nosotros los evangélicos nos atacan, cuando uno de la iglesia nuestra que hace algo horrible y de repente uno le dice, mira, y uno dice, ay Dios mío, pero qué fuerte. Pero ahí es cuando se ve que Dios busca y uno no sabe por qué Él elige a su pueblo así y eligió a cada uno de una manera tan misteriosa, pero sí que es verdad. Por eso no debemos de juzgar y aprender a entender qué está pasando y que sí es verdad que Dios hace esos milagros. Amén. Leibniz de León. Amén, maestro. También analizando la vida de Pablo, como usted lo decía, y así lo establece la Biblia, que él defendió su apostolado, no en base a lo que los hombres pudieran decir, sino estableciendo que su llamado de parte de Dios directamente, y que era evidente y que lo sabían aquellos que fueron testigos de ese llamado de él, que no es como en estos tiempos, comparándolo con lo que decían mis compañeras, que cualquiera dice que es apóstol y que está dando cobertura a una iglesia y que me muevo aquí a poner orden y a poner esto, es simplemente porque yo me autodesigné apóstol. Entonces, es algo que nosotros en este tiempo lo vemos como debemos analizarlo, porque a veces la gente, cualquiera dice, no, que yo soy apóstol. Es más, yo he visto gente que dice, mira, pero yo estoy buscando una cobertura. En el caso mío y de mi esposo, que estamos enfrente de una obra, y no han dicho eso, que ellos quieren que nosotros le demos cobertura, pero como tú dices que te den cobertura, si tú, así como a la ligera. Entonces, como que no se ha analizado la palabra, que cuando tú tienes una cobertura, eso no es una cobertura porque tú quieras que fulano te dé una cobertura. Pues a veces pasa eso en las iglesias que no tienen, ¿verdad? No son conciliares. Pasa eso, como que son pastores, pero
ellos no tienen como vamos a decir, una línea, un pensamiento de lo que significa como tú tener una cobertura, que cualquiera puede ser tu cobertura, porque tú lo creas así, porque tú lo ves que eso es lo que se está usando. Eso está pasando mucho en esta generación, eso es lo que se está usando, esa es la moda en el evangelio. Y por eso yo quiero también cobertura. Sin embargo, el apóstol así mismo lo dijo, yo no fui yo, ese llamado mío, yo está haciendo un trabajo que no en base a él, sino al Espíritu Santo en él. Amén. Amén. Carlos Santana y concluimos. Carlos, ¿puedes comentar? Ok, maestro, también yo analizando, por ejemplo, la carta de Gálatas, que la he estudiado otra vez, y según todo lo que hemos comentado, usted también ha comentado varios conocimientos, la cual confrontan también tanto mi vida. Pero uno de los propósitos principales de la carta de Gálatas, cuando Pablo le escribe, es refutar a los judaizantes. Sabemos que en ese tiempo habían personas, por ejemplo, que estaban entre dos aguas, así que si la salvación era por ley o por gracia. Entonces Pablo confronta a ese grupo de gente en la cual, bien como usted bien comentó y como el mismo libro relata, que en los tiempos de hablar de la circuncisión, que eso hay que hacerlo para obtener la salvación. Eso también, en este tiempo, vemos eso también dentro de las congregaciones. Y un sistema judaizante también vemos en estos tiempos, donde muchos sistemas religiosos han tomado eso, han tomado cierta cosa del pueblo de Israel, cierta celebridad, y la ha traído a estos tiempos. Y Pablo, a través de Gálatas, no está soltando que nos cuidemos de esos sistemas religiosos o judaizantes que han estado en todos los tiempos, y él nos exhorta a nosotros que nos cuidemos de esa gente y que estemos claros del evangelio puro, que es el evangelio a través de Jesucristo. Y como bien dice Gálatas, que si viene hasta un ángel del cielo predicando otro evangelio, que no sea llamado anatema. Y eso es lo que realmente el libro de Gálatas quiere decir a los creyentes en Cristo Jesús en este tiempo. Cuidemos de esos grupos judaizantes que en este tiempo tanto se han movido en las redes, en diferentes plataformas digitales, y esa persona que cree que haciendo ciertas cosas, celebridades de la antigüedad, cree que, que tenemos que hacer eso para obtener la salvación. Y nosotros tenemos que tener claro que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Gálatas, a través de Pablo, está soltando a la generación en este tiempo. Cuidémonos de esa gente que son como bien Gálatas dice, multadores de cuerpo, aquellos que quieren instruir una doctrina errónea. Por eso que la focalización de Gálatas también yo la puedo centrar, y es que tenemos que estar enfocados en el evangelio puro, que es a través de Cristo, y en la doctrina del evangelio. Amén. Amén, amado. Así mismo como dice el hermano Carlos. Hasta aquí ha sido la clase de hoy, amados. La semana que viene lean los otros capítulos. Vamos a continuar este libro. No se quede solamente con lo que lee. Que no sea la primera vez que lee el libro cuando estemos acá, sino léalo antes, investigue, para que todos podamos aportar y crecer. Amados, espero que la clase sea de bendición. Sigan orando por Iberfil, y espero que pasen buenas noches. Dios les bendiga mucho. Dios bendiga a todos. Amén, Dios lo bendiga. Amén.